Listo, buenas noches, ya estamos grabando. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema de análisis nodal. Entonces, habíamos visto, primero, el primer tema fue ver todo lo que es el análisis nodal, ¿verdad? Entonces vimos dos partes, que se puede separar en un nodo, en nodos soluciones, y que normalmente utilizamos el nodo de fondo, ya sea en el fondo del pozo o el nodo en cabeza, que son los dos principales, ¿verdad? Entonces, ¿qué involucra todo este análisis nodal? ¿Qué involucra todo este análisis de las caídas de presión? El análisis nodal, recordemos que es para determinar las caídas de presión en todos los puntos del sistema integral de producción y con base en eso poder definir cuál es la estrategia de producción más óptima o optimizar el sistema, ¿no? El análisis nodal, pues prácticamente sirve no solo para un pozo, sino sirve para un pozo o una red de pozos o también la red de pozos y el sistema superficial de tuberías, al igual que equipos ya sea de separación, eh, instalaciones superficiales, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que nos funciona el análisis nodal. Entonces, para poder calcular estas caídas de presión, tenemos algo que es bastante importante, que está en función de la presión y la temperatura, principalmente, que son las propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos, pues recordemos que impactan de una forma muy fuerte en las caídas de presión. ¿Por qué? Porque a lo largo del trayecto del fondo del pozo hasta la superficie, estas propiedades van a ir cambiando y mientras estén sufriendo este cambio, van a ir generando caídas de presión en ocasiones más fuertes, más grandes. Entonces es lo que tenemos que reducir. Lo otro es, bueno, vimos ya estas propiedades de los fluidos, luego nos fuimos ya por la parte de correlaciones, nos metimos a las correlaciones de flujo multifásico vertical. Las correlaciones de flujo multifásico vertical nos permiten calcular lo que es la caída de presión en toda la tubería vertical o la tubería de producción, desde el fondo del pozo hasta el cabezal, y tenemos diferentes correlaciones que son Donsan Ross, Olkichevsky, Hagedorn and Brown, Asís, Fancher and Brown, etcétera. Y luego calculamos estas caídas de presión, hicimos un ejercicio de Donsan Ross, con eso calculamos las caídas de presión en la tubería de producción y con eso determinamos una caída de presión, ¿verdad? Entonces ya tenemos un método para determinar una caída de presión y nos faltaría entender cuál es el resto de los métodos para determinar todas las caídas de presión y el objetivo va a ser finalmente determinar la caída de presión total en el sistema y con base en eso decidir cuál es la mejor estrategia de su explotación. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue otra parte del sistema integral de producción bastante importante, que esta en realidad nosotros ya la vimos, y es el comportamiento de afluencia, que fue nuestro tema 1 cuando iniciamos el semestre. Entonces aquí es en donde hacemos ya ese match entre lo que estábamos viendo al inicio del semestre y lo que estamos viendo ahora. Entonces ya empieza a tener coherencia, ¿verdad? Si ustedes hacen un match también con lo que en teoría ya deberían de estar viendo en flujo multifásico, digo, si nos vamos a acorde a cómo va el temario y con los tiempos del semestre actual, no, ustedes ya tendrían que estar viendo en la parte de flujo multifásico lo que son correlaciones de flujo multifásico vertical y correlaciones de flujo multifásico horizontal, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que es el comportamiento de afluencia. Esto ya, como ya les repetí, lo vimos en el capítulo 1. Y nada más quisiera saber quién me dice qué es el comportamiento de afluencia, para qué nos sirve, con sus palabras. A ver, Lisette, ¿qué es el comportamiento de afluencia? Pues es el flujo del yacimiento al pozo, ¿no?
el flujo de... ¿Sí, no? Sí. Así es el flujo del yacimiento al pozo. ¿Y qué más? O sea, ¿con qué más lo podemos complementar esa definición? ¿Qué hace? O sea, ¿para qué te sirve conocerlo? Pues, Pues está... Ay, pues ¿qué estamos determinando? ¿Qué es qué es lo que nos importa determinar? el movimiento del fluido, ¿no? Dentro del yacimiento, ¿no? Ajá, pero ¿por qué queremos determinar Pues ese movimiento? para saber el gasto que vamos a obtener, el gasto que vamos a estar teniendo. Una parte es por el gasto que vamos a obtener, sí, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos calcular con eso? ¿Qué es lo que nos importa ahorita, por ejemplo, en lo que es el análisis nodal? ¿Quién le echa la mano a Liseta? A ver, ¿a quién se le ocurre otra cosa? O sea, ya, Ah, ajá, las caídas de presión. así es, nosotros tenemos que determinar caídas de presión. Sí, ¿no? Pues nos importa porque... Así es como comenta Sí, ¿no? Horacio, las caídas de presión. Lo que nos interesa a nosotros es saber qué caídas de presión van a ocurrir en el yacimiento. En función de qué van a estar esas caídas de presión, pues de todas las propiedades del yacimiento, las propiedades de la roca. Pero lo que nos interesa es determinar la caída de presión, porque a partir de ahí vamos a tener el gasto. ¿Sí? Entonces, pregunta también, a ver, ¿qué es el gasto máximo? ¿Cómo podríamos definir gasto máximo? A ver si se acuerdan. ¿A quién se le ocurre? ¿Saúl? ¿Qué era el gasto Ajá, ¿qué es el máximo? ¿Cómo gasto se definía? máximo? ¿Cómo defines gasto máximo? ¿O cómo interpretas lo que es el gasto máximo? Habíamos dicho que era como cuando tenías una botella de coca, el gasto máximo era cuando quitabas por completo la tapa, o sea, cuando la presión de la PWS es igual a cero. Así es, la PWF igual a cero. La PWS recuerda que es la más alta porque es la estática. Llega un punto, en el punto cuando el gasto es cero, la PWF y la PWS son iguales porque la PWS es la máxima y la PWF pues es la máxima. Y cuando, así es como comenta Saúl, cuando la PWF llega a cero, que es cuando tú ya le abres al máximo a todo el yacimiento, es como si simplemente ya no tuvieras contrapresión y estuvieras sacando todo ese volumen, todo ese gasto, no un volumen. Recuerden no confundir lo que es el volumen que hay en el yacimiento con lo que es el gasto máximo, ¿eh? Porque una cosa ya sería irnos hacia lo que son reservas o volumen original y otra cosa es lo que es el gasto máximo, ¿ok? Entonces a partir de ahí, nosotros entramos aquí a esta curva que es la de IPR, entonces vamos a recordarla. Recordemos que en este punto tenemos PWS. Acuérdense que PWS debe chocar con el eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque es cero. Siempre tiene que haber un corte aquí, siempre debe chocar con cero, ¿no? Debe de pasar por el cero. ¿Y qué es el gasto máximo? Pues el gasto máximo lo tendríamos aquí, ¿verdad? Que es Qmax. Y ese Qmax, o también se le llama AOF, es cuando, ahora sí, como comentabas, Saúl, sí, ¿no lo ven? Just, se lo muestro. Listo, ahora sí, ¿cierto? Bueno, entonces esto es lo que es el comportamiento de afluencia. PWS es cuando tenemos un gasto igual a cero, que es este punto, y PWS sería igual a PWF
en ese punto máximo, ¿verdad? Es la presión máxima, es decir, es lo máximo que vamos a poder tener de presión. Ya no vamos a poder pasar de ahí. ¿Sí? Entonces, esa es con la presión que inicia nuestro yacimiento o la presión que tiene nuestro yacimiento. Y luego, cuando nosotros bajemos este gasto hasta cero, es decir, más bien, cuando bajemos esta presión hasta cero, es decir, que le quitemos toda esa contrapresión que no permite fluir al yacimiento de forma libre, cuando nosotros se la quitemos teóricamente, porque en realidad no se lo podemos quitar, pero nosotros vamos a suponer que la podemos llevar hasta cero, entonces es cuando nos va a dar lo que es el QO max o el AOF, ¿sí? Es lo mismo, en la literatura va a encontrar QO max o AOF, que es Absolute Open Flow. ¿Va? Entonces, hay que recordar nada más cuántas correlaciones o cuántos modelos de IPR nosotros tenemos, de cuáles se acuerdan. De Vogel, el generalizado, Vogel, es correcto. Standing. Sí, ¿no? Vogel, sí, también. Vogel. Vogel, Standing. Standing. Fetkovich. Jones. Método de Jones. Darcy también. No hay que olvidarlo. Darcy, ¿cuál otro? El método, el flujo de flujo radial, ¿no? El método de flujo radial. Es decir, tenemos varios modelos, ¿verdad? Tenemos varios, al igual que como nosotros tenemos en la tubería vertical, al igual que como nosotros tenemos correlaciones para determinar las caídas de presión en la tubería vertical, nosotros tenemos correlaciones para determinar la caída de presión en la tubería horizontal. También nosotros tenemos correlaciones para determinar la caída de presión en el yacimiento, que son estas que estamos aquí. Entonces, es en donde ya vamos a entrar, que es estos métodos que ya los mencionamos. Aquí tenemos 5 métodos, pero en realidad pues, nosotros ya vimos casi 6, 7, y hay más, ¿no? O sea, hay 15, 20 métodos. Y prácticamente la teoría sería que cada yacimiento, que cada tipo de formación tuviera su propio método, ¿no? Pero en realidad eso sería muy costoso y llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces hay yacimientos que en realidad pues no pueden pagar un método específico, ¿no? Entonces muchos de los métodos pues se ajustan a ciertas condiciones y de esta forma, al ajustarse, pues entonces se pueden aplicar de una forma generalizada a diferentes yacimientos. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es cómo lo vamos a aplicar y qué vamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, lo que es el método de Darcy, vamos a recordar que es para, vamos a recordar que este método de Darcy es para yacimientos bajo saturados, ¿sí? Entonces, eso es un yacimiento bajo saturado. Y es en donde podemos aplicar el método de Darcy. No le vamos a poder aplicar Vogel, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con las correlaciones tanto de propiedades de los fluidos como de flujo multifásico vertical, como de flujo multifásico horizontal, que son correlaciones específicas para ciertas características. Darcy para bajos saturados, Vogel para saturados. Sin embargo, Vogel también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque Vogel solamente nos pide un gasto, una presión estática y una presión de fondo fluyendo. Entonces, mientras menos información tengamos, menos exacto va a ser nuestro análisis, ¿sí? Entonces, mientras más información, mejor el análisis. Jones, igual, tiene sus características. Jones es aplicable más para gas. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que saber distinguir
¿qué vamos a aplicar o qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no vamos a aplicar, por ejemplo, si ustedes aplican Vogel a un bajo saturado, están totalmente mal. Eso es lo que, ahí es en donde hay que aplicar el conocimiento de ingeniería. Ajá. Entonces, por ejemplo, el de flujo radial, que es en estado pseudoestacionario, igual, este modelo que tenemos aquí, pues es un modelo en el que considera diferentes propiedades de los fluidos. Observen que este modelo considera tanto la viscosidad, el factor de volumen, es decir, a condiciones de yacimiento, lo podemos mandar a condiciones estándar también, considera un daño. Nosotros al tener aquí este punto 75 lo considera en estado pseudoestacionario, en realidad también podría ser en un estado transitorio, pero tendríamos que modificar este factor de punto 75, digo, allá al desarrollarlo. Considera una permeabilidad, considera un espesor. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿para qué es cada modelo? No hay que confundirlos, ¿no? Listo. Entonces, eso ya lo vimos brevemente. Tenemos el índice de productividad, que recordemos que es para bajo saturado, que es una línea recta. Y, bueno, aquí tenemos un ejercicio, que prácticamente pues es algo sencillo, ¿no? Entonces, podemos resolverlo. Dice, un pozo que está produciendo de un yacimiento con una presión promedio de 2085 psig produce un gasto de 282, ¿no? Con una PWF de 1765. Nos pide calcular el índice de productividad. Recordemos que el índice de productividad es el gasto que nos va a dar por unidad de presión. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo. Entonces, nos dice, sabemos que IP es igual a Q entre PWS menos PWF, ¿no? Recuerden que ahorita lo que queremos es calcular la capacidad que tiene la formación de aporte. ¿Sí? Entonces, queremos calcular cuánto va a caer de presión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gasto? 282. Si ahorita me ayudan con los cálculos, por favor. PWS es de 2085 y PWF es de 1765. Entonces, Saúl nos dice que IP o J, que también lo conocemos como J, es igual a 0.88. Así es, Saúl, Horacio y Lisset nos dicen que es 0.88, es correcto. Y esto es, tenemos VPD arriba y abajo tenemos PCI, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros ya sacamos el índice de productividad. Esto es J, vamos a ponerlo. Quiere decir que producimos 0.88 barriles por día por cada PCI que caiga de presión. ¿Sí? Ahora, el gasto de producción, si PWF se reduce a 1485, ¿cuál sería el gasto de producción si PWF se reduce a 1485? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es un despeje, ¿verdad? Entonces borramos esta parte. ¿Listo? Entonces tenemos que J es igual a gasto entre PWS menos PWF. Si nosotros despejamos, entonces tendríamos que, lo que queremos que es el gasto de producción, ¿verdad? Entonces sería J
Bueno, vamos a ponerlo en función del gasto. Digo, el gasto sería gasto es igual a J por delta P. Pero ese delta P sería un delta P igual a Q igual a J, pero J vale 0.88, vamos a recordarlo, 0.88 por PWS, que es 2085. 2085 menos 1485, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nos están preguntando cuál sería el gasto a esta PWF, ¿sí? Entonces nos dice Saúl que el gasto es igual a 528 barriles por día, ¿sí? Así como nos confirma Lisette y Horacio. 528 barriles por día, es decir que PWF, cuando PWF sea 1485, entonces nuestro gasto va a ser igual a 528 BPD. Listo, entonces ya resolvimos el segundo. Y luego nos dice ahora sería el cálculo contrario, calcular la presión de fondo fluyendo cuando nosotros tengamos un gasto de 400 barriles por día. Entonces lo que hay que hacer es, ahora al revés, ¿no? Hace rato despejamos el gasto, ahora lo que hay que hacer es despejar la presión. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a partir nuevamente de aquí, de que J es igual a gasto, PWS menos PWF, y entonces de igual forma, tendríamos que PWF, si está aquí, sería esto es igual a ok, ya vamos a ya borré todo. Hay que volver a escribirlo. Estamos con que J era igual a PWS menos PWF. Entonces eso es igual a PWF, digo PWF, igual al gasto de, vamos a ver, aquí esto no puedo escribirlo bien. Listo, entonces, ¿qué sería? Dejamos para acá. Esta J sería acá. Listo, entonces estamos así. Finalmente es sería J por sería, esto es menos, bueno, vamos a despejarlo, bueno, más bien vamos a reacomodarlo así, bien, para que quede claro. Entonces sería
PWS menos Q entre J. Entonces, PWF sería igual a ¿qué son? PWS es 2085 menos el gasto que es 282 entre 0.88, ¿verdad? Listo, entonces nos dice Gerardo 2200. Pero nos está diciendo el inciso que estamos a Tienes toda la 400 razón, tienes toda barriles. la No, a razón. 280. Ya andábamos regando, ¿verdad? Tienes toda la razón. 400. Ya se me está yendo la onda. Sí, así es, Horacio, sí, son 400 barriles. Entonces, no, Gerardo, yo creo que hay que revísate bien la presión porque recuerda que la PWF no puede ser mayor que la PWS. Así es, entonces, son 1630, nos dice Horacio y Gerardo. Entonces, vamos a borrar 1600. A ver, entonces vamos a borrar, vamos a borrar esta parte de acá arriba. Nada más para... Son a 1630, ¿verdad? Vamos a redondearlo a 1630 PSI. Listo, entonces ya sacamos el inciso 3, 1630 PSI, ¿sí? Y ahora dice, el gasto de producción si PWF es reducida a cero. ¿Eso prácticamente qué nos dice? Pues que sería, si PWF fuera igual a cero, nos estaría diciendo que es el QMax, es correcto. Entonces vamos a sacarlo exactamente igual. Simplemente vamos a borrar aquí ya, para que no haga ruido. Entonces ya tenemos la ecuación, entonces simplemente vamos a sustituir los datos. Que tenemos esto, que es igual a Q entre PWS menos PWF. No se deja. Listo. Entonces, ahora sí sería Q, que vamos a nombrarlo QMax. Eso es igual a J por PWS, ¿no? Prácticamente. Entonces, QMax sería igual a 0.88 por PWS es 2085. Y finalmente tenemos que, ya me fui por acá arriba, QO max es igual a ver, Gerardo y Horacio, 1834, 1837. ¿Por qué les da diferente? Por los decimales, quizás. A Horacio le da 1837, a Gerardo le da 1834. A ver, métanle nuevamente los datos. Pues si utilicen nada más 88, no utilicen todos los decimales. Sí, por los decimales, por eso te está dando más. Vamos a sacarlo como con punto 1834. Vamos a dejarlo. BPD, ¿verdad? 1834, QMax, BPD, ¿sí? Y luego nos dice construir una gráfica de QO versus PWF. Ya tenemos el QMax. Entonces vamos a construir nuestra grafiquita. Eso cómo se construía. Pues como es una línea recta, simplemente nosotros estamos así. Traca. Nosotros tenemos PWS, que es igual a 2085. Vamos a poner aquí. Yo estoy haciendo un revoltijo. Vamos a borrar esto. 2085. Y luego el QMax, que eran 1834.
1834. Nosotros trazamos una línea recta desde PWS y, bueno, queda un poco chueca. Ahí está, ¿no? Sí, con muchas ganas. Entonces aquí le ponemos nada más sus unidades para que no nos vayan a poner mal nuestra gráfica. Y listo. Sí, así quedaría la gráfica en donde el QO max, es decir, el gasto máximo que nos puede dar ese yacimiento, sería 1834. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, así como lo explicamos anteriormente al inicio del tema de análisis nodal, si nosotros decimos, ok, tomando como nodo solución, si nosotros tuviéramos esa gráfica, así nada más, ¿qué nodo solución estaríamos tomando? Si nosotros consideráramos que esa es la curva de inflow, ¿en dónde estaríamos tomando el nodo solución? Sería el fondo del pozo, el yacimiento, ¿no? Así es, en el fondo del pozo. Y ahora, ¿qué caídas de presión, considerando que llegamos hasta el separador, qué caídas de presión intervendrían en la curva de outflow? ¿Recuerdan? Ups, me fui choco. Sería lo de la TP, los estranguladores y todo eso. Es correcto. Solo hay un estrangulador, ¿recuerda? Un estrangulador nada más, que sería aquí. Listo. Entonces así quedaría, digamos que así está nuestro sistema integral de producción. ¿Qué caídas de presión? Esta caída de presión, este gasto, es decir, estamos colocando el nodo solución aquí en el fondo del pozo y el inflow hace referencia ¿a qué? Al IPR. Entonces la curva de outflow haría referencia a todo la caída de presión que, por ejemplo, nosotros utilizaríamos, vamos a suponer que utilizamos Don San Ross como en la clase pasada, y nosotros calculamos la caída de presión en esta parte, ¿sí? Y luego calculamos la caída de presión en el estrangulador, y luego calculamos la caída de presión en la línea de descarga, ¿sí? Y finalmente, entonces, ¿qué nos daría? Esto. Ajá. Es decir, que aquí ahorita estamos viendo como si tuviéramos el nodo solución en fondo todavía, ¿no? Apenas estamos haciendo el cálculo de la presión, todavía no estamos haciendo toda la parte de lo que es el inflow y el outflow, ¿sí? Pero así es como se empiezan a formar las correlaciones, ¿no? Digo, así es como se empieza a formar el análisis nodal. Entonces, nada más para que se vayan dando una idea de para qué estamos haciendo estos cálculos. Para irle dando sentido, ¿no? Porque a veces lo leemos, lo sabemos, lo explicamos, hacemos los cálculos, sabemos cómo aplicar el modelo de IP y sabemos cómo trazar nuestra gráfica de IP y logramos hacer nuestra curva y todo eso. Y de repente cuando decimos, ¿y para qué sirve? Pues nos quedamos con esa idea, ¿no? Ya no sabemos simplemente para qué sirve. El siguiente modelo que nosotros recordamos era Vogel, o es Vogel, y pues ya esto es bien conocido, ¿no? El modelo de Vogel. Estos coeficientes en realidad pueden ir cambiando dependiendo del ajuste que se les vaya haciendo, pero esto es Vogel, ¿no? Esta es la relación que existe entre QO y QO max, y si nosotros lo dejamos en función de PWF, pues tendríamos aquí este despeje. Finalmente nos da lo mismo, ¿no? El modelo general de Vogel, pues es el que estamos viendo arriba, es decir, este modelito, ¿vale? Entonces, estas prácticamente son las consideraciones que realizó Vogel, que decía, ¿sabes qué? Es lo que yo les comentaba, que Vogel tiene sus limitaciones, por eso solamente tiene
un gasto y tiene una PWS y una PWF, y si ustedes observan sus limitaciones, dice que es un pozo completamente penetrado en el centro, es decir, que si nosotros ya consideramos un pozo que, cuando dicen el centro, es decir, que Vogel está considerando que, vamos a suponer que esto es un cuadrado y que el pozo está completamente penetrado en el centro. Es decir, no tiene penetración parcial y está ubicado exactamente en la parte central del área. Dice que es un medio uniforme e isotrópico y con una saturación de agua constante. Es decir, que no va a haber variaciones en las propiedades ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. ¿Sí? No considera compresividad de la roca ni de la formación. Considera constantes, un equilibrio constante en el aceite y gas. Es decir, que estas consideraciones que hace Vogel son las que yo le digo que de repente si tú llegas y agarras un modelo de Vogel para aplicarlo, por ejemplo, a un yacimiento, vamos a suponer, naturalmente fracturado, pues entonces ya estaríamos cayendo en un error bastante fuerte, ¿no? Ya no tendría ese modelo, ya no tendría pues datos confiables para hacer nuestra estimación de nuestro gasto máximo. Y entonces ahí es en donde nosotros podríamos sobreestimar o, eh, o subestimar el gasto máximo. Ahora, nada más ya para acabar esta parte de Vogel, pues hagamos, si nos damos cuenta, tenemos prácticamente los mismos datos. Entonces hagámoslo, pero esto es ahora considerando que tenemos un yacimiento saturado. Por eso podemos aplicar Vogel, ¿verdad? Saturado. Es decir, que nosotros ya liberamos el gas, entonces quiere decir que PB está por debajo de PWS, ¿verdad? No, al revés, ¿no? Ya estoy por... Así que PWS es menor que PB. Ajá. Entonces, al estar por debajo de PB, ya liberamos la presión, llegamos a la presión de burbuja y ya se liberó el gas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aplicando el modelo de Vogel, tenemos que el gasto de producción si se reduce a 1485, ¿no? Si PWF se reduce a 1485. Entonces, vamos a considerar esta ecuación y es la que vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, pues prácticamente tendríamos que calcular, tenemos PWF, vamos a calcular primero el gasto máximo, ¿sí? Entonces, calculemos el gasto máximo. Recordemos entonces que QO max es igual a ¿por qué el gasto máximo? Porque nosotros tenemos varias variables, ¿verdad? Entonces no podemos llegar y calcular nada más el QO así de la nada. Entonces primero tenemos que calcular el gasto máximo. Entonces QO max es igual a QO entre 1 menos 0.2, la relación de PWF entre, es una F, entre PWS menos 0.8 PWF entre al cuadrado, ¿verdad? Entonces, siendo así, QO max es igual a QO max, ok, entonces QO es 282. Entonces, prácticamente con Vogel, primero hay que determinar el QO max para después
empezar a hacer el resto de los cálculos. PWF sería 1765 entre 2085. 2085 menos 0.8. 1765 entre 2085 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da Qmax? Nos dice Saúl y Horacio, nos dicen 1095.5. Lisette nos confirma 1095.5. Entonces 1095.5, que son V, P, D. Listo. Entonces ya tenemos el Qmax. Como tenemos el Qmax, ¿dónde está? Ok, prácticamente aquí en el ejercicio, si nos lo está pidiendo en el paso 3, entonces ya nos ahorramos el paso 3, ya nos adelantamos, pero ahora nos dice, ¿sabes qué? El gasto de producción, si PWF es 1485, entonces como ya tenemos Qmax, ahora lo que hay que despejar, pues es QO, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a pasar para acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, QO, vamos a sacarlo con los números ya directamente. Qmax es que 1095.5 por 0. Digo, ya me olvidé de un 1. Entonces es 1 menos 0.2. Si PWF se reduce. Aquí lo que estamos haciendo es ahora variar PWF. ¿Sí? Menos 0.8. Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner este paréntesis así. Y ahora sí, QO, nos dice Saúl y Horacio, nos dicen 494.8. 494.8 barriles por día. Entonces ya cuando sacamos el gasto. A ver, ok, el gasto, ¿verdad? Listo. Entonces el gasto de producción, si PWF se reduce a 1485, el gasto máximo ya lo tenemos el 1 y el 2. Y luego dice la presión de fondo fluyendo necesaria para producir 400 barriles. Entonces vamos a borrar nuevamente esto. Y para eso, pues recordemos que ya está prácticamente en esta parte. Tenemos la presión de fondo fluyendo en función del gasto. Entonces con eso pues ya tendríamos nada más que aplicar este despeje que ya está hecho. Entonces nada más déjenme, lo apunto. Y vamos a aplicarlo directamente, que sería PWF igual a 0.125 20
85. Sí, que es la PWS por menos 1 más la raíz de 81 menos 80. Quo nos dice que es 400. Y luego Quo max, quedamos que eran 1834. No. ¿Cuánto era Quo max? Sí, 1834, ¿verdad? Si no está mal, si no mal recuerdo. Sí, 1834, nos confirma Abraham. Y luego, a ver, Saúl, ese es Saúl nos dice que son 1614, esa sería la PWF, ¿verdad, Saúl? Sí, ya la PWF, pero yo tengo que el cubo max es 1095.5. 1095.5, entonces el 1834, ¿de dónde salió? Es del ejercicio anterior, ¿verdad? Sí, 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 es de entonces la... estaba viendo, como estoy viendo los números ahí del chat. Entonces son 1095.5. Listo. Entonces ahora sí, PWF, entonces sería 1614.96, ¿verdad? Nos dice Saúl. 1614. Vamos a bajarlo. 96 PSI. Listo, entonces ya tenemos el 1, el 2, el 3. Y nos dice construir una gráfica de Quo versus PWF. Entonces recordemos que era lo que había que hacer para construir esa gráfica, pues como ya el gasto ya no es, más bien como ya la caída de precios ya no es constante, ya no es una línea recta, entonces tendríamos que construir una línea curva con Vogel. Entonces lo que tenemos que hacer es variar los gastos para determinar diferentes presiones, pero pues es más fácil variar presiones y encontrar diferentes gastos, ¿no? Bueno, es más fácil entre comillas, digo, simplemente es aplicar un despeje. Entonces vamos a suponer que entonces tenemos como PWF, pues como es la máxima que podemos tener, es 2085, que esta PWF es igual a PWS, y entonces para 2085 pues no tenemos gasto, ¿verdad? Porque es PWS, prácticamente el pozo está cerrado. Luego vamos a ir variando, vamos a ponerle 1500, luego 1000, y luego, ¿cuál fue la que tomamos? Bueno, en lugar de 1500 podemos usar el valor que ya calculamos de 1485 para ahorrarnos un numerito, un cálculo. 1485. Y luego vamos a tomar 500. Y finalmente sacamos para PWF igual a 0. Entonces, a ver si me ayudan, me recuerdan cuál era el de PWF máximo. Digo, Q max máximo es que 1095. Ya tenemos ese. Luego, 1485. 494. El gasto es de 400, ¿verdad? No, para 1485 es 494. Cierto, tienes toda la razón. 4, 9. Están 494. Como que ya no quieren escribir esta cosa. Déjenme. Hago que escriba. Listo. Listo, ya escribió. 494 y para 1000. ¿Tienes el dato? A ver si alguien lo tiene. Abraham, Saúl, Lisette, Horacio, Milton.
No te he escuchado, Milton. 788.81. ¿Andas por ahí todavía, Milton? 788. ¿Ya te nos fuiste, Milton? 788 y para 500. Ah, sí, aquí anda Milton todavía. Ah, pero andas en on. Sí, pero está atento, Milton. Entonces, para 500, a ver, por favor. 992.55. 992. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, 992. Vamos a ponerle ahí una flechita para 500. Y para, eran, ¿qué? 1095. 1095. Listo, entonces así quedaría la tabla, ¿verdad? Estos son 788. Hice un montón de garabatos, creo que sí se entiende. Digo, no es muy diferente a lo que hago en el pizarrón, entonces también no puedo decir que es por culpa nada más de la computadora. Pero, pues se entiende, ¿verdad? Espero. Entonces, hasta aquí alguna duda, todo claro. ¿Qué faltaría? Nada más graficar estos datos. Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, me va a quedar un poco complicada la gráfica, pero ya la tenemos hecha. Entonces, con más datos, lo único que hay que hacer es graficar cada uno de los puntos calculados hasta llegar al Qmax, que es este. Qmax. ¿Sí? Y esta, recuerden qué presión es. PWS. Entonces, recuerden siempre que al trazar la gráfica deben de hacerlo desde Q igual a 0 y llevarla hasta Qmax, eso no se les olvide, porque en ocasiones hace nada más una gráfica mocha atrás y no la llevan hasta 0, y eso es incorrecto. Nuevamente, yo pregunto, esta es la caída, este es el cálculo en el yacimiento. Si yo hiciera una curva de lo que hay del fondo del yacimiento hacia arriba, es decir, hacia el separador, considerando la caída de presión en la TP, en el estrangulador, en la línea de descarga, etcétera, tendría nuevamente mi curva de BLP, ¿sí? O el outflow. Entonces, dice comparar los resultados entre IP y Vogel. Nada más recordando, tenemos aquí esto, vamos a recordar algo. Aquí está la comparación de los resultados. La curva roja representa IP, el índice de productividad lineal. Si nosotros vamos a suponer que llegamos y nos equivocamos porque somos ingenieros que salimos y pues no entendimos bien este concepto y de repente llegamos, aplicamos nuestra curva de IP y entonces tenemos un yacimiento saturado y de pronto nuestro jefe nos dice, ¿sabes qué? Calcúlame el IP para ver cuál es el gasto que nos va a dar el yacimiento, y de pronto nosotros tenemos nuestra curva de outflow y nos dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes una TP de 2,7 octavos, de 3,000 metros, y entonces tu estrangulador es de, vamos a suponer, de media pulgada. Entonces dime, ¿sabes qué? Con las características que tú tienes, y agárrate el yacimiento y entonces calcula cuál sería el potencial máximo que nos puede dar ese pozo, porque nosotros ya tenemos las instalaciones construidas. Y entonces ahora dime
cuál es el gasto que nos daría a las condiciones de esas instalaciones. Entonces, pues yo ya tengo mi curva de VLP que está ahí construida y yo hago mi cálculo, pero pues yo, aplicando mal mis conceptos, aplicando mal mi modelo, digo, a ver, pues es que apliqué el modelo de Darcy para el yacimiento bajo saturado. Y entonces, a ver, Inge, pues nuestro gasto va a ser más o menos 800 barriles para una presión de fondo fluyendo aproximadamente de, así viéndolo a ojo de buen cubero, de 1200, ¿verdad? Por aquí, 2200, con una PWF de 1200, entonces pues me está dando un gasto de 800 barriles. Y de pronto, ¿cuál va a ser la sorpresa? Pues que llega el ingeniero de yacimientos, o llega nuestro jefe y nos dice, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué aplicaste tu método de Darcy si nosotros tenemos un yacimiento saturado? Y entonces tú me estás diciendo que me vas a dar 800 barriles con 1200 de presión. Yo tengo mi sensor de fondo y me dice, ¿sabes qué? Entonces estás totalmente mal, porque en realidad tú, como tienes un yacimiento saturado, tú tienes que aplicar Vogel, y Vogel es esta curva de color azul, y cuando corriges el modelo y lo haces con Vogel, te das cuenta que sí, que con que con esa presión de fondo fluyendo de 1200, estás aquí. En realidad no tendrías esos 800 barriles, ¿verdad? ¿Querés por acá? Está un poco choco esto. Ahí está. En realidad observen la diferencia que hay, aún con la misma presión de 1200. ¿Cuánto nos está dando? Ya le borré aquí. Nos está dando 600, casi es como 650 barriles más o menos. 650 BPD. Entonces, esto es con datos pues pequeños, ¿no? Datos cortos, pero en realidad 650 barriles, y yo estaba diciendo que me iba a dar 800. Bueno, pues ustedes nada más multipliquen 650, vamos a tomar un precio de $30 por barril, por 30 son $19,500. Y ahora eso es viéndolo en cuestión de económica, pero si ustedes lo ven en cuestión técnica, vamos a suponer que en lugar de hablar de 650, yo esté hablando de miles, ¿no? O sea, de miles, en lugar de 650 que fueran 6,500, y en lugar de 800, 8,000. Entonces la diferencia ya no serían 150 barriles, sino que serían 1,500 barriles. Y entonces, cuando ya hablas de esos volúmenes tan grandes, la optimización es totalmente diferente. Ya a lo mejor tú estás produciendo por un diámetro de estrangulador de 1,5 pulgadas, pensando que tú estás produciendo 6,500 barriles, vamos a suponer que estos sean 6,500, pero en realidad estás produciendo una cantidad menor o una cantidad mayor. A lo mejor sí estás produciendo los 8,000 barriles. Y entonces tú estás optimizando mal tu campo, tu pozo. ¿Solo por qué? Porque no supiste aplicar correctamente el modelo. Por eso es importante conocer los modelos, y por eso es importante saber cuál es el concepto y el método y para qué se utiliza cada modelo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, más que, bueno, sí es una duda, pero bueno, no va tanto esto. ¿Por qué Sí. por qué nuestra IPR es menor que nuestra IP si se supone que pasando la presión de burbuja, bueno, bajando de la presión de burbuja, ya tenemos el empuje por liberación de gas y de casquete y y cuando estamos en baja saturado solo tenemos la de expansión roca fluido? No entiendo por qué nos da un gasto mayor o por qué
¿Por qué es mayor si no tenemos gas libre, se supondría? No, pero recuerda que en el bajo saturado tú tienes la expansión por gas disuelto. En realidad tú tienes esa expansión porque el volumen se está, digamos, hinchando, ¿no? Porque no has liberado gas, pero en realidad el volumen de gas está dentro o disuelto en el aceite y tú tienes una expansión y esa expansión es la que te ayuda a producir realmente. Y cuando tú ya tienes un saturado, tú ya no tienes esa expansión, tú ya no tienes ese empuje de gas, tú tienes simplemente un yacimiento que ya sin gas, o bueno, o sin ese empuje de gas, y entonces ya no tienes esa expansión, Pero ¿qué no ya se no tienes ese supone que, mecanismo de empuje. no se supone que es mejor el empuje por liberación de gas que el de expansión roca-fluido? No, ajá, por eso, pero en el bajo saturado tú tienes ese empuje, no es expansión roca-fluido, el empuje que tú tienes en el de Darcy es el empuje por gas disuelto. Ah, Y ok. sí lo tienes porque se está expandiendo el gas, que en realidad no está considerado completamente digamos que está implícito en el modelo. Está implícito en el modelo, pero por eso lo está considerando lineal, porque simplemente está considerando que la expansión o el volumen de aceite que tienes ahí, pues es una expansión del gas, pero eh, es como si tú tuvieras tu refresco, tu coca, y la estás agitando y la empiezas a destapar poco a poco y el volumen de aceite o el refresco empieza a subir ligeramente, ¿no? Sin sacar el gas completamente. Ahora, si tú de repente la agitas completamente, le sacas todo el gas y luego lo cierras, el volumen es menor, ¿no? Porque ya le sacaste todo el gas. O sea, lo que te ayuda en realidad es la expansión del aceite, no la expansión roca-fluido. La expansión roca-fluido la tienen los dos. La tiene tanto Vogel como Darcy, ¿no? Los dos modelos. Ah, Esa ok, viene, digamos que ya perfecto. del yacimiento. Pero el otro, el mecanismo de empuje es el gas disuelto, la expansión del gas disuelto. Oh, ya, sí, sí, sí. Ya lo entendí. ¿Sí? Entonces, por eso sobreestimas el, estaría sobreestimando el potencial del pozo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que tener cuidado. Imagínense que es un pozo de desarrollo y de repente con estas características ustedes lo consideran que está en condiciones de saturado, cuando en realidad está en condiciones de bajo saturado. Y entonces ustedes hacen su diseño a condiciones de saturado y entonces ese diseño, pues en realidad, imagínate que esté por acá, la diferencia entre esto, si estuviéramos hablando de miles de barriles, pues sí, serían casi, vamos a suponer que sería 8,000 y 10,000, serían casi 2,000 barriles. Entonces tú puedes eh, subestimar y diseñar tus instalaciones de una forma inadecuada y entonces a la hora de que tú quieras producir, si en realidad tu yacimiento te puede dar más, por lo que te está diciendo ahí que te puede dar hasta 10,000 barriles, y tú le haces instalaciones para manejar 3,000, 4,000 barriles nada más, pues entonces ya no vas a poder explotar realmente de forma óptima tu yacimiento. Tampoco es sacarle todo, ¿no? O sea, es lo que hay que entender. No es nada más abrirle por abrirle a la llave o a la válvula, sino hay que saber por qué, pero hay que tener las condiciones adecuadas para hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, sí, 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 sí queda claro. ¿Todo claro? Listo, entonces, pues este sería la última parte. Ya nos vamos a meter a Fedkovich. Bueno, esto se los dejo aquí nada más. Ya es simplemente una aplicación, es también otro modelo que maneja un factor N, dependiendo de si es flujo turbulento o flujo laminar. Entonces, este se aplica mucho para pozos de gas y tiene una constante también, ¿no? O más bien un coeficiente.
Entonces, ya nos vamos a meter esto. Nosotros ya vimos los modelos, entonces ya tenemos ahora, ya vimos IPR, digo, sí, IPR que es Vogel, Darcy y los otros modelos, ya no vamos a calcular todos. La idea aquí es que ustedes tengan conocimiento de que sí existen diferentes modelos para calcular el potencial del pozo y las caídas de presión. Y luego, ¿qué sigue? Ya que calculamos esas caídas de presión en el yacimiento, nosotros nos vamos a la tubería de producción, que es ahí en donde entran las las correlaciones de flujo multifásico vertical, y que en el ejercicio anterior, pues hicimos, la clase pasada fue de Don San Ross. ¿Y qué seguiría? ¿En qué otra parte necesitamos calcular las caídas de presión? ¿Qué otra zona dentro del sistema integral de producción? ¿Cuál nos faltaría? El estrangulador, así es, Lisette. Nos dice el estrangulador. Nos faltaría calcular esas caídas de presión en el estrangulador, que es lo que es correcto, Milton. Caídas de presión en los estranguladores, o en el estrangulador más bien, es un solo estrangulador. ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase? Entonces, si todo quedó claro aquí, espero que sí. Pues vamos a dejarle hasta esta parte. Y listo, les comparto como sea, les comparto el video. Y les voy a dejar unos cuantos ejercicios, otra serie también, para que la vayan resolviendo y vayan repasando. Listo, entonces cuídense, que tengan buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Sale, profe.